Continuando con nuestro curso de termodinámica, a continuación vamos a estar viendo una serie de láminas relacionadas con la unidad número 5, en la cual se van a estar viendo los conceptos relacionados con la segunda ley de la termodinámica. Esta unidad fue dividida en dos partes y a continuación vamos a estar viendo la primera parte. El contenido de toda esta unidad es el correspondiente. Vamos a estar teniendo una introducción a la segunda ley de la termodinámica. Vamos a estar viendo los conceptos relacionados con los depósitos y fuentes de energía térmica. Se estarán viendo cuáles son las características que definen a las máquinas térmicas. Vamos a estar viendo los enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Y con eso estaríamos terminando la primera parte. La segunda parte estaría cubriendo los conceptos relacionados con la refrigeración y bombas de calor. Posteriormente se van a estar viendo los procesos reversibles y reversibles. Y se estaría terminando esta unidad con los conceptos relacionados con el ciclo de Carnot, en su aplicación como máquinas térmicas y refrigeradores. Para poder entender los conceptos de la segunda ley de la termodinámica, es importante apoyarnos en una propiedad que ya hemos manejado anteriormente, que es la energía. Prácticamente la segunda ley de la termodinámica nos ayuda a entender cómo se llevan a cabo los procesos en la naturaleza, en este caso las transformaciones energéticas. ¿Sí? Para que un proceso se pueda llevar a cabo en la naturaleza, no solo debe de cumplir la primera ley, en este caso estamos hablando del principio de conservación de energía, sino tiene que haber algo más. Veamos este ejemplo. En una habitación ponemos una taza de café que se encuentra a una temperatura de 50 grados y el medio ambiente se encuentra prácticamente a una temperatura de 30 grados. Y notamos que se alcanza un equilibrio térmico, es decir, la taza de café alcanza la misma temperatura del medio ambiente, o sea, baja su temperatura. Eso significa que la taza de café cede calor al medio ambiente, la cual le permite bajar su temperatura. ¿Por qué ocurre de esa manera? ¿Por qué la taza de café no se queda a la misma temperatura? ¿O por qué no podría estar ganando energía del entorno e incrementar su temperatura? Pues resulta ser que la primera ley no es suficiente para poder esclarecer este fenómeno. Se requiere de algo más. Ese algo más es la segunda ley. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un alambre de cobre que lo podemos estar conectando a una batería y a través de una diferencia potencial se genera un flujo de corriente eléctrica que al pasar por una bombilla, esta se ilumina. Si esos alambres ahora, en lugar de ser conectados a una batería, se conectan ahora a una olla que se encuentra a una alta temperatura, pues vamos a ver que la corriente eléctrica ya no va a fluir. Ya la bombilla ya no se va a iluminar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué con la batería sí hay una iluminación y cuando se pone ahora una olla ya no? Pues resulta ser que el calor no fácilmente puede ser convertido en trabajo eléctrico, como lo permite una diferencia potencial en una batería. En este sentido, se requiere de algo más para que los fenómenos se puedan estar llevando a cabo en la naturaleza. La segunda ley nos permite entender esto. Entonces, para que los fenómenos se puedan llevar a cabo en la naturaleza, se requiere que los fenómenos o los procesos cumplan con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Ahora bien, la segunda ley de la termodinámica no solo nos permite identificar la dirección natural de los procesos, sino también nos permite comprender cómo la energía se puede manifestar con diferencias en su calidad, así como en su cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica en la cual se puede estar analizando cómo es el comportamiento de la calidad con respecto a la temperatura que una sustancia pueda estar presentando. Y podemos estar viendo que conforme la temperatura sea mayor para la sustancia, su calidad de energía térmica es mayor. Es decir, es mucho más fácil para un cuerpo a una alta temperatura poder transformar la energía que para una sustancia que se encuentra a una temperatura inferior. Eso significa que las sustancias a mayor temperatura tienen una mayor calidad de energía térmica con respecto a las que tienen una temperatura inferior. Con respecto a la cantidad, prácticamente podemos estar viendo lo que ocurre en comparar cuerpos demasiado masivos, como pueden ser los océanos, la atmósfera, un río, una laguna, que contienen una gran cantidad de masa. Y esa masa pues está relacionada con una energía debido a la misma
Eso significa que, por ejemplo, en los huracanes se está moviendo una gran cantidad de energía debido a toda esa masa, todo ese volumen, ¿sí? Que prácticamente es incontrolable, que genera devastaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de la cantidad. Ahora bien, si comparamos en este caso este océano, que pudiera estar a una temperatura de 20 grados centígrados, por decirlo de alguna manera, pues tendría una mayor cantidad de energía al compararlo con una taza de café. Solo que esta taza de café se encontraría a unos 50 grados, eso significa que tendría una mayor calidad de energía en comparación a este océano. Entonces, ahí tenemos una comparativa entre calidad y cantidad. Con la segunda ley de la termodinámica se analizan los procesos y cómo se llevan a cabo estos. Algunos procesos pueden llegar a degradar la energía, ¿sí? En este caso, la segunda ley analiza cómo son estas degradaciones y qué impacto tiene en los rendimientos de algunos dispositivos, como pueden ser las máquinas térmicas, o en el rendimiento que pueda tener alguna turbina, o en el rendimiento que pueda tener algún compresor, debido al nivel de degradación que ellos implementan para poder transformar la energía. Para ello, la segunda ley de la termodinámica analiza el grado de determinación que puedan tener estos dispositivos al momento de estar transformando la energía. Los dispositivos que tengan un menor grado de degradación pues serían más eficientes. ¿Qué generan estas degradaciones? Pues prácticamente son irreversibilidades, como pueden ser la fricción, pudiera ser una mezcla y algún otro tipo de fenómenos que vamos a estar viendo más adelante en estas presentaciones. Ya se mencionó que la energía se puede estar manifestando con diferencias en su calidad y cantidad. En el caso de la cantidad resulta interesante para el análisis de la segunda ley de la termodinámica, ya que se pueden presentar algunos dispositivos en los cuales pueden estar intercambiando calor con unos cuerpos que puedan absorber o cederles calor. Resulta ser que estos cuerpos, si tienen la capacidad de absorber o ceder calor sin que cambien su temperatura, se convierten en fuentes o sumideros de calor. Por ejemplo, si tenemos que un sistema interactúa con otro cuerpo y este cuerpo le cede calor, ¿sí?, sin que cambie su temperatura, se convierte en una fuente de energía térmica. Si este cuerpo, al interactuar con el sistema, le absorbe calor sin que cambie su temperatura, este cuerpo se puede convertir en un sumidero de energía térmica. Podemos ver que, por ejemplo, los océanos pudieran estar absorbiendo calor o cediendo calor y no van a cambiar su temperatura debido a que son extremadamente masivos. Lo mismo pasa con el entorno, ¿sí? El entorno normalmente en la industria es utilizado como sumidero de calor porque prácticamente ahí están derivando todas estas transferencias de calor que resultan de las interacciones en general de los procesos de maquinado, fábricas, etc. Así también, por ejemplo, puede estar ocurriendo cuando nosotros nos metemos en una alberca, ¿sí? Nuestro cuerpo pues trata de mantener esta temperatura, ¿sí? Entonces va a estar cediendo calor a la alberca, nosotros nos enfriamos y la alberca no va a cambiar su temperatura, ¿sí? Esa alberca se estaría convirtiendo en un sumidero de calor, ¿sí? Pero ¿qué tal si nos ponemos ahora en el sol? En caso en el sol, con toda esa radiación, ¿sí?, nos está cediendo calor y no va a cambiar la temperatura del sol, es una fuente de calor. De hecho, es la fuente de calor o energía idónea, ¿no? Así ya debemos estarnos moviendo para el desarrollo tecnológico. Y esa es la importancia de los conceptos relacionados con la fuente y sumidero de energía, ya que entre ellos podemos estar poniendo algunos elementos termodinámicos para poder aprovechar las interacciones energéticas y generar transformaciones a nuestro beneficio. En este caso, estamos hablando de las máquinas térmicas. Estas máquinas térmicas interactúan entre las fuentes y sumideros de calor para poder generar o transformar la energía en su forma más portable, que es el trabajo. Vamos a ver a continuación otros ejemplos en los cuales se pueden estar considerando algunos cuerpos como fuentes y sumideros de calor. Ya habíamos mencionado los océanos, también pueden ser los ríos, las lagunas. Estos cuerpos muy masivos deben tener esa característica de absorber o ceder calor sin que cambie su temperatura.
Si se llegara a generar un cambio en la temperatura drástico de estos cuerpos, pues estaríamos generando un impacto ambiental. Y eso es lo que no buscamos. Obviamente, todo lo que estemos generando en ingeniería debe de minimizar el impacto al entorno, en este caso al medio ambiente. Otro ejemplo que puede ser considerado como un sumidero de calor puede ser el aire en una habitación, que pudiera estar absorbiendo el calor emanado de una televisión, de unas lámparas o inclusive de una computadora. Se espera que el aire en la habitación no cambie la temperatura. De ser así, el aire en la habitación puede ser considerado como un sumidero de calor. Un caso que vale la pena tener en consideración también es de que los cuerpos no necesariamente tienen que ser extremadamente grandes o masivos. La condición es que la temperatura no cambie al momento de presentarse una interacción energética, como puede estar ocurriendo con esta persona que pone un bloque de hielo en su mano, ¿sí? Él cede calor al bloque de hielo y el bloque de hielo se derrite. En este caso, el cuerpo de la persona se convierte en una fuente de calor que le suministra calor al bloque de hielo. Aquí tenemos 4 ejemplos que nos ayudan prácticamente a visualizar la importancia que tienen estos cuerpos para ser considerados fuentes y sumideros de calor. Recordando que para la termodinámica, en particular para la segunda ley, es importante analizar estas transferencias energéticas, ya que podríamos estar poniendo un dispositivo interactuante entre una fuente y un sumidero de calor para aprovechar esas diferencias energéticas y producir algún beneficio para nosotros. En este caso puede ser un trabajo. En ese sentido, las máquinas térmicas, que son dispositivos que permiten aprovechar el calor, transformarlo en trabajo y cederlo al entorno o a los depósitos, pues son de mucha utilidad para la ingeniería, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estas condiciones. Como se verá más adelante, la segunda ley de la termodinámica está relacionada con la transformación en sí de la energía y la dirección natural en los procesos. Por ejemplo, en el caso del trabajo, es muy fácil convertir el trabajo en calor. Si nosotros agarramos trabajo eléctrico, que consiste en hacer pasar una corriente eléctrica en un conductor, este conductor incrementa su temperatura y convierte ese trabajo eléctrico en calor. Pero ¿qué tan fácil es convertir el calor en trabajo? Para poder hacer esto necesitamos tener que implementar un sistema o un arreglo de dispositivos de tal manera que permita transformar este calor en trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 imágenes donde representan a 3 máquinas, ¿sí? En este caso tenemos una locomotora que a través de la quema de combustible se calienta el vapor y este vapor convierte esa energía del mismo fluido en un trabajo mecánico. En este caso, aquí tenemos una máquina de combustión interna donde absorbe aire a un 98% y un 2% combustible que es quemado en estas cámaras de combustión y convierten esta energía térmica en trabajo mecánico. En este caso tenemos una turbina de una aeronave donde el fluido de trabajo, que es aire, entra, es comprimido, es metido en una cámara de combustión, se mezcla con el combustible y posteriormente es llevado a una turbina donde se produce la expansión. Esta turbina genera un trabajo, este trabajo sirve para mover al compresor, ¿sí? Y parte de esa energía también sirve para generar energía eléctrica para los dispositivos auxiliares y prácticamente los gases que son expelidos por parte de la turbina son llevados a la tobera para generar ese cambio de energía cinética que es responsable de la propulsión de la aeronave. Para que estos 3 dispositivos funcionen, estas máquinas funcionen, pues requieren de un fluido. Ese fluido es conocido como fluido de trabajo. En este caso es agua en forma de vapor, en este caso es aire, 98% aire, 2% combustible, y en una proporción muy similar ocurre en la turbina. Entonces, estas máquinas, ¿sí?, nos permiten transformar el calor en trabajo y para poder lograrlo demandan de un fluido que es conocido como fluido de trabajo. ¿Cuáles son las características para que una máquina sea considerada como una máquina térmica? El primero es que reciben calor de una fuente a alta temperatura. El otro es que convierten parte de ese calor en trabajo. Lo que no pueden convertir en trabajo lo rechazan a un sumidero de calor. Y el cuarto elemento es de que operan en un ciclo. Aquí tenemos una imagen de una máquina térmica que se encuentra interactuando con una fuente de calor. Podemos ver cómo absorbe calor a alta temperatura,
¿sí? Parte de ese calor lo convierte en trabajo. Parte de ese trabajo puede ser utilizado para dispositivos auxiliares. Lo que no puede ser convertido en trabajo prácticamente es rechazado a un sumidero de calor a baja temperatura. La máquina tiene que estar operando en un ciclo para ser considerado una máquina térmica. Veamos un ejemplo aplicado de este caso. Aquí tenemos una máquina térmica que tiene los siguientes elementos. Tiene un horno, tiene una caldera, tiene un dispositivo cilindro émbolo, en este caso un pistón. Tiene dos válvulas, una válvula de entrada, una válvula de salida. Tiene un acoplamiento mecánico que permite la rotación de esta rueda. Asimismo tiene un condensador que permite el intercambio de calor con un agua de enfriamiento que puede venir de un río, una laguna o inclusive torres de enfriamiento. Y obviamente la sustancia de trabajo, en este caso el fluido de trabajo es agua. Podríamos estar analizando cómo es el circuito, ¿sí? O el ciclo para la generación de energía. Podemos ver que se quema un combustible que genera calor. Este calor es transmitido a la caldera. El agua incrementa su temperatura, incrementa la presión, se convierte en un fluido, en este caso un vapor sobrecalentado, que es llevado a través de la tubería al cilindro émbolo. En este caso se abre la válvula de entrada, se cierra la de salida, se produce la expansión. Esta energía es transmitida a través de este eje al acoplamiento mecánico que permite la rotación de esta rueda. Esta rueda puede estar conectada a un generador y pues, podríamos estar produciendo energía eléctrica. Una vez que se realiza la rotación, pues podemos ver que el mismo elemento mecánico empieza a generar una compresión en el cilindro émbolo. Se cierra la válvula de entrada, se abre la válvula de salida y se permite que el fluido de trabajo entre a un condensador donde va a estar intercambiando calor con el agua de enfriamiento. Una vez que sale el condensador, es llevado de manera recurrente a la caldera. Y así se estaría cerrando el ciclo, ¿sí? Como pueden ver, estamos transformando el calor a través de la quema de combustible a un trabajo mecánico, ¿sí? Para ello se requiere del horno, de la caldera, del cilindro émbolo, de las válvulas, del condensador, de la tubería, en este caso del fluido de trabajo y del acoplamiento mecánico para poder hacer esta transformación. Como se había mencionado, no es tan fácil convertir el calor en trabajo. Vean cuántos elementos se requieren para poder lograrlo. A continuación vamos a ver otro ejemplo de la aplicación de una máquina térmica. En este caso estaremos analizando una termoeléctrica. Esta termoeléctrica consta de 4 dispositivos de manera básica. Tenemos una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Vamos a tener estados entre la entrada y la salida de la bomba, entre la entrada y la salida de la caldera, entre la entrada y la salida de la turbina y entre la entrada y la salida del condensador. El fluido de trabajo en este caso sería un agua tratada químicamente con ciertas características de pureza para no dañar la turbina. Esta agua tratada pues, prácticamente entra a una bomba como un líquido saturado, cual es comprimido a través de la bomba, sale como un líquido comprimido e ingresa a la caldera. La caldera absorbe calor a presión constante y se convierte en un vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado ingresa a la turbina, se produce la expansión, se produce un trabajo mecánico, se acopla un generador eléctrico, se produce energía eléctrica y parte de esa energía eléctrica se utiliza en la bomba. Entonces hablamos de un trabajo neto, que es la diferencia entre trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Bueno, al momento que entra este vapor sobrecalentado y se produce la expansión, sale prácticamente como un vapor saturado o con una calidad del 98% mínimo para no haber dañado a la turbina. Y este vapor saturado ingresa al condensador. El condensador pasa a través de unos tubos en el cual cede calor a un agua de enfriamiento. Esa agua de enfriamiento posteriormente es llevada a unas torres de enfriamiento o puede ser prácticamente tomado de alguna laguna o algún río o el mismo océano. Eso se convierten en sumideros de calor. Y así se estaría cerrando el ciclo, ¿sí? Pueden darse cuenta que el fluido, en este caso el agua tratada, pasa entre unos tubos de una manera cíclica, ¿sí? Para estar transformando el calor en trabajo. Y parte de ese calor es cedido. Y cierta parte de ese trabajo, de nuevo, es adquirido para
algunos dispositivos auxiliares. Y de esa manera tendríamos nosotros una máquina térmica. Vamos a hacer un análisis termodinámico en una máquina térmica, como la que vimos anteriormente. Esta máquina térmica absorbe calor a alta temperatura, la transforma en trabajo y lo que no puede transformar lo cede a un sumidero de calor. Podríamos estar definiendo al trabajo neto como la diferencia del trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Para que esto esté cumpliendo la función de máquina térmica, pues obviamente el trabajo neto tendría que ser mayor que cero. Si tomamos en consideración la primera ley para un sistema que trabaja en un ciclo y supongamos que el estado inicial tiene una energía interna de 2 kJ, al momento de hacerse el ciclo y regrese de nuevo al estado inicial, porque es un ciclo, obviamente el estado final tendría la misma energía interna que el estado inicial, sería de 2 kJ. Entonces su diferencia pues sería cero. Por ende, el cambio de energía interna en una máquina que opera en un ciclo es cero. Esto considerado en la primera ley, tenemos que las interacciones vía trabajo más las interacciones vía transferencia de calor, pues sería igual al cambio de energía interna, que en este caso, si es un ciclo, sería cero. Si tomamos en consideración esta expresión igualada a cero y pasamos por un lado los trabajos y por el otro lado los calores, pues pudiéramos estar notando que la relación de los trabajos se simplificaría con la definición del trabajo neto. Y aquí tendríamos una expresión donde vincula el trabajo neto con la diferencia de los calores a alta y baja temperatura. Esta pudiera ser una definición para estar encontrando el trabajo neto. Si nosotros quisiéramos conocer cuál es la eficiencia de esta máquina, ¿a qué nos estaríamos refiriendo con eficiencia? ¿Cuánto de este trabajo se puede estar generando o cuánto trabajo neto se puede estar generando en relación a todo el calor absorbido? Pues tendríamos esta expresión, ¿no?, de la eficiencia térmica, que es el trabajo neto sobre el calor que entra, ¿sí? Cuánto de este calor que entra a la máquina es convertido en trabajo neto. Entonces, pudiéramos estar sustituyendo, en este caso, al trabajo neto con la diferencia de los calores, ¿sí?, que es QH menos QL, sobre el calor que entra, que es QH, y podríamos estar teniendo una expresión de la eficiencia térmica con una razón de los calores o también encontrarla a través del trabajo neto, ¿no? Entonces hay dos maneras de cómo encontrar la eficiencia o el rendimiento de una máquina térmica, que es una razón entre el trabajo neto y el calor que entra, o una razón entre los calores cedidos y absorbidos por parte de la máquina térmica. Una vez familiarizados con los conceptos relacionados con el funcionamiento de las máquinas térmicas, pues ya tenemos más herramientas para entender la segunda ley de la termodinámica, que se relaciona con la dirección de los procesos en la naturaleza y con el hecho de que estos para realizarse siempre generan pérdidas de energía. En este caso, estas pérdidas son irreversibilidades como la fricción, una expansión súbita, prácticamente mezclas de dos sustancias diferentes, etc., ¿no? Más adelante vamos a ver los detalles de cada una de este tipo de reversibilidades. Para describir y entender esta ley, la termodinámica se apoya en dos enunciados, el enunciado de Kelvin-Planck y el enunciado de Clausius. El enunciado de Kelvin-Planck dice: es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo solo reciba calor de un depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Lo que nos está diciendo este enunciado es el hecho de que si una máquina térmica, ¿sí?, obtiene calor de una fuente y la convierte en trabajo, ¿sí?, sin tener pérdidas, pues prácticamente tendrá una eficiencia del 100%. Aquí tenemos la definición de eficiencia, ¿sí?, donde el trabajo sería igual al calor, ¿sí?, en este caso, al ser sustituido en la expresión de la eficiencia térmica, pues tendríamos la igualdad a 1, ¿no? Tendríamos el 100% de rendimiento de esta máquina. Y estos rendimientos obviamente no existen en la naturaleza. Y por ende, pues prácticamente una máquina como esta estaría violando la segunda ley de la termodinámica al no cumplir con el enunciado de Kelvin-Planck. Este es uno de los modos de cómo se puede estar describiendo, definiendo la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? El hecho de que no puedan existir máquinas con rendimiento del 100%. A continuación vamos a ver el segundo enunciado para la
segunda ley de la termodinámica. Esta es pronunciado por Clausius y dice: es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo para que permita la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura sin que demande energía en forma de trabajo. Esto significa prácticamente que si nosotros queremos tener un dispositivo que absorba calor a baja temperatura y ceda calor a alta temperatura, se requiere de la entrada de un trabajo. En este caso, estos dispositivos son conocidos como refrigeradores y para que puedan estar funcionando requieren de un compresor. En este caso, absorben calor a baja temperatura y ceden calor a alta temperatura. Lo absorben en el evaporador y en el condensador lo estarían cediendo. Esto no significa que no se pueda presentar, como acabamos de ver, se puede llevar a cabo, pueden existir en nuestra realidad, siempre y cuando se cuente con esta entrada de trabajo para producir esta transferencia de calor a baja temperatura y generar una transferencia de calor a alta temperatura. En resumen, el enunciado de Clausius dice que si no se tiene este trabajo, prácticamente esta transferencia de calor en esta dirección no puede ocurrir. Sin embargo, para una máquina térmica ocurre de manera natural porque los cuerpos calientes ceden calor a un cuerpo frío. Este calor es aprovechado para transformarlo en trabajo y estaría cediéndose a un sistema a baja temperatura, en este caso un sumidero de calor. Para el refrigerador, si queremos esta dirección de flujo, requerimos de este trabajo. Ahora bien, los dos enunciados, tanto como el de Kelvin-Planck y el de Clausius, son equivalentes. Y obviamente sus consecuencias prácticamente repercuten en la violación de la segunda ley. El que viola el enunciado de Kelvin-Planck también viola el enunciado de Clausius y viceversa. Aquí tenemos dos imágenes, ¿sí?, donde se tienen la representación de dos dispositivos. En este caso, este dispositivo absorbe calor a alta temperatura y lo cede a baja temperatura. No viola la segunda ley de la termodinámica, estaría cumpliendo. Pero vean qué ocurre con este dispositivo. Este dispositivo absorbe calor a baja temperatura y lo cede a alta temperatura. Este está violando la segunda ley de la termodinámica, porque para poder presentarse este flujo de calor en esta dirección requiere de la entrada de un trabajo. Al no presentarse esta, viola la segunda ley de la termodinámica. Pues con esta última lámina damos por concluida la primera parte de esta unidad que corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Aquí pueden ver algunas referencias que sirvieron de apoyo para la elaboración de este material. Espero me puedan acompañar con las futuras presentaciones y les agradezco. Muchas gracias por su atención.